siento, perdón, gracias te amo, gracias te amo, perdóname. Lo siento, perdón, gracias te amo, gracias te amo, perdóname. Lo siento, perdón, gracias te amo. Cuéntenme, ¿qué les decían de niños? ¿Qué les decían de niños? Mi madre, les cuento, era una persona muy especial, me decía cosas que me impactaban mucho. Mi madre era dueña de una gran inventiva, de una gran imaginación. Y entonces, además, decía las cosas con una vibración que se te quedaba para toda la vida, ¿no? Si mi madre te decía esto es así, tú lo creías por la fuerza en la que emanaba su palabra, su voz. No era que fuera gritona, aunque sí, pero la fuerza de la palabra de mi madre era muy especial, se me quedaba como un sello. Era muy dada a la comparación, a compararte. Pareces esto, pareces el otro, hablas como esto, te paras como tal. Te comparaba con alguien, con un artista, con un vecino, con alguien que te sacudiera, que dijeras, ay, no me quiero parecer a esta persona, ¿qué puedo hacer para no parecerme a esta persona, no? Y bueno, tenía cada dicho, cada frase que, Cristina Grulón, gracias, preciosa, gracias por estar al pendiente del sonido. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo alguna travesura, y miren que realmente reconozco que no era una niña traviesa, era una niña investigadora, por lo tanto ociosa. Mi mamá me decía que yo era ociosa, pero era investigadora. Pero bueno, cuando supuestamente me estaba portando no muy bien, mi madre me decía, cuidado, porque allá atrás de ti está el diablo bailando de gusto porque te estás portando tan mal. Y esto era tan impactante, tan impresionante. Yo realmente me imaginaba al diablo, así como lo pintaban en los cuentos, bailando atrás de mí. Y me llenaba de terror. ¡Qué cosa! Hoy día digo, ¿cómo era posible que mi madre me dijera eso? No podría yo decírselo a mi hijo. ¡Qué cosa! Por ejemplo, con tal de que yo no fuera tan vanidosa, les hablo de que yo era pequeñita, tendría entre 5 o 6 años, con tal de que yo no fuera tan vanidosa, me veía mucho en el espejo y pasaba mi mamá y me decía, cuidado, ese es su cuidado. Te llenaba de terror, ¿no? Cuidado, porque cuando uno se mira tanto al espejo, el espejo te hace gestos y saca su lengua. Y a partir de ese momento decías, no me quiero mirar en ningún espejo, me va a hacer gestos y va a sacar su lengua al espejo. Qué cosa tan tremenda. Cristina Grulón dice, mi mamá fue maestra, muy gritona y muy brava. Las mamás o papás que tenían esa profesión, ¿no? De ser maestros o profesores, sí, esta voz de aleccionamiento todo el tiempo, y te me sientas y te me callas, ¿no? Era una voz como muy de orden, de mando. Mi madre no fue profesora ni maestra, pero tenía una fuerza para decir las cosas. Impresionante. Y se te queda hasta el momento en que decides ya no arrastrar todo eso. Hasta que dices, no más, no voy a seguir creyendo que el diablo está bailando atrás de mí, ni voy a seguir creyendo que el espejo me va a hacer gestos, hasta que lo decides. Y si no lo decides, lo traes cargando por toda la vida. Olena dice,
En una oportunidad mi tía ya fallecida me dijo, llorarás lágrimas de sangre. Fue con motivo de una discusión con mi mamá. Jamás se me olvidó y tuve mucho miedo a esa sentencia. Por supuesto, es un decreto, una maldición, ¿no? Así es como uno lo percibe, aunque realmente no lo es, aunque realmente no lo es. Las maldiciones por parte de otra persona hacia ti no existen, no existen. Las maldiciones no existen. No sé por qué no está cargando la tablet. Algo está sucediendo que no está cargando. Déjenme investigo. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte todo esto que nos decían y que lo mantuvimos como una creencia total. Como una creencia, nos fuimos de verdad creyendo que el espejo te hacía gestos, de verdad que el diablo bailaba atrás de ti, pero qué manera de educar. Como vamos dando tumbos como padres, vamos aprendiendo sobre la marcha a ser padres y vamos tratando de utilizar tácticas que de pronto resultan crueles, resultan tremendas, afectamos a nuestros pequeños con eso. Hola, mi querida Isis, gracias por tu enseñanza. María Almanza, gracias a ti, preciosa, por estar aquí. Uy, un trueno, ¿lo escucharon? Un trueno. Un trueno que es bendición porque es lluvia y lluvia es abundancia, abundancia. Así que bueno, de eso quiero hablar hoy con ustedes. ¿Qué patrones de creencias les inyectaron desde su niñez? ¿Qué patrones de creencias? Estos dichos, estos refranes, ¿no? Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Qué cosa tan tremenda, porque eso te lleva a pensar que nunca cambias, que nunca puede cambiar tu situación, que nunca puede cambiar tu entendimiento, que nunca puede cambiar tu entorno. De tal palo, tal astilla, ¿no? Pues ya me amolé, si mi tatarabuelo era un criminal, por ende yo también voy a hacerlo, ¿no? Estos refranes que lejos de querer ayudar dentro de una moral, dentro de una conciencia moral, mi mamá me decía que no iba más los domingos, me llevaba el diablo porque no me gustaba ir a misa. Siempre fui rebelde con los cultos de la iglesia. Claro, Esther Saúl, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que te obligaran a algo que no querías hacer, que definitivamente no querías hacer porque en tu sentir no eras compatible con lo que te estaban diciendo. De por sí en estas misas, cuánto temor nos implantaban. Que la ira de Dios, que el castigo al pecado, todo era pecado, todo era pecado. Bueno, sigue siendo, ¿verdad? Y claro, como tú no querías ir, porque además eran aburridísimas, como niño te aburrías, porque no entendías nada, porque te parabas cuando todos se paraban, porque te sentabas cuando todos te sentabas, cantabas cuando todos cantaban, y no te sabías ni las canciones. ¿Cómo va un niño a querer ir a eso? Y claro, los padres te decían, te va a castigar Dios, te va a llevar el diablo, va a venir el coco. Todas estas cosas tremendas. Aquí en México era muy usual que te dijeran, va a venir el coco y te va a llevar. Y te imaginabas un coco de una palmera, como si fuera una calabaza con sus ojos malévolos, fraguando a qué hora te iba a llevar, ¿no? Con cuántas cosas crecimos, con cuántas cosas terribles crecimos, efectivamente. Cuando yo sentía miedo, mi mamá me decía, sientes miedo porque eres mala. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y te ibas a dormir pensando, pues yo creo que de veras soy muy mala porque no dejo de sentir miedo. Hay un cantautor, ya fallecido hace mucho tiempo, que fue extraordinario. Él se llamaba Gabilondo Soler. Y tenía un apodo que era Cri-Cri.
Cricri era el grillito cantor y era un personaje que él había construido, creó cantidad de canciones, de cuentos y de personajes para entretener a los niños. Les hablo de 1940, 1950 y fue muy importante aquí en México. Lo sigue siendo porque fue una creación artística, pero muy lúdica, muy didáctica para los niños de antes que yo naciera y después. Pero era tan bueno en lo que hacía que realmente viajabas con esta música, con estos cuentos. Él solía, primero en programas de radio y después con discos, se vendían los LPs, y te contaba el cuento y después venía la canción del cuento. Así que te lo quedabas bien grabado. Tenía, por ejemplo, una canción de las vocales. Tenía una canción de la patita que te llevaba a imaginar a la patita como una mujer sola, sin marido, o el marido era perezoso y ella tenía que salir a buscar qué darles de comer a sus patitos. Tenía otra canción que era de los caballitos, de un carrusel, otra canción que era el caminito de la escuela, en fin, canciones de verdad muy lindas, pero muy impactantes. Había una que era de mis favoritas, pero me dominaba el miedo con esa canción. Era Las Brujas, la canción de Las Brujas. Y en esta canción tan rítmica y genial, te hablaba de que a las 12 de la noche, con las campanadas del reloj, salían las brujas volando en sus escobas de una torre, ¿no? Y venían a buscar a los niños que se portaban mal. Y en casa había un reloj de madera que justamente era de campanadas, ¿no? Sonaba tan, tan, tan. Bueno, cuando sonaban las campanadas yo corría y no sabía dónde esconderme. Y cuando trataba de que mi mamá me abrigara, me protegiera, ella respondía de esa manera: es que tienes miedo porque te portas mal. Solo la gente mala siente miedo porque el miedo es su conciencia. Y claro que tenía mucha razón. Aquí dice Berito Presa: yo le decía mucho a mis hijos, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Así, qué cosa. Y claro que de niño no entiendes eso. Te imaginas un árbol torcido y párale de contar. Pero qué fuerte, te están diciendo nunca vas a tener la oportunidad de cambiar, nunca. Qué cosa tan terrible. Dice Vero: ahora que estoy con esta filosofía, nunca más diré ese tipo de cosas. Claro, hasta que entra uno en conciencia de qué te dijeron y qué dijiste tú, qué te enseñaron que tú también continuaste y con cuántas cosas rompiste. Hola Marcela Ovalle, ¿cómo estás? Preciosa, abrazos de luz. Así que, bueno, cuando razono esto, es verdad. Yo me imagino que una persona que infringe el mal hacia otros seres nunca duerme tranquilo. De alguna manera tendrá esta conciencia de que ha provocado el mal y tal vez nunca tenga paz. O quizá no, porque a lo mejor es una persona con alguna distorsión mental y vive feliz, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de remordimiento. De alguna manera había mucha certeza en esto que me decía mi madre, pero decírselo a una niña de 6 años, pues era tremendo. ¿Qué cosa? ¿Cuántas cosas nos dijeron que nos afectaban? ¿Con cuántas cosas rompiste? ¿Y cuántas continúas? Esto de lo del diablo bailando atrás, yo lo continué en alguna etapa de mi vida. Tendría yo como 14, 15 años y a mi sobrino se lo dije. Y cuando vi su carita de terror, dije, ¿pero qué acabo de decir? Pensé, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de hacer? Yo no puedo continuar esto. Lo vi tan aterrado que le dije, no, mi amor, perdón, no, el diablo no existe, no está bailando, nada. Y miren que era bien travieso ese niño, pero no puedes utilizar tus palabras de esa manera.
Gracias, Verito, muchas gracias. Es a Vero siempre diciéndome cosas hermosas. Entonces, pues de eso es esta charla, de sentarnos un momento, analizar qué es lo que decimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos. Hola, Feli Hernández, aloha, aloha guay. ¿Qué estamos diciendo cada día? Porque cada cosa que decimos viene de regreso. Cada cosa que decimos viene de regreso. Entonces, estos refranes, que si bien se hicieron para educarnos sobre una moral social, sobre un sistema de moral social o religioso o lo que fuera, pues hay que analizar qué realmente decían. ¿Qué realmente decían? Hay otros muy ciertos que los tengo muy en mis ejemplos siempre, como lo es ojos que no ven, corazón que no siente. Ese refrán tiene una certeza enorme, enorme, porque efectivamente cuando tú no ves la carencia, la miseria, el dolor de otros, no lo sientes, no lo sientes, que es de lo que siempre hablo con respecto a la comida de origen animal, esta comida que viene del terror, del horror y del dolor de los animales, y que tú mientras la consumas, mientras la compres en un supermercado, bien limpiecita, empaquetadita, muy bien acomodadita, para que te la lleves en tu carrito, llegues a tu casa y la comiences a cocinar, nunca te imaginarás el terror que hubo allá atrás de ese paquete de carne, atrás de ese pollo, de esa res, de ese animal que dio su vida, a través del hacinamiento, a través de métodos que si bien se dicen humanitarios, no lo son. Y claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú cierras tus ojitos yendo por la vida, no sufrirás viendo el dolor de los demás. Hasta el momento en que lo ves, así sea a través de un video, de un reportaje, un documental, hasta ese momento haces reflexión de qué está pasando al otro lado del mundo. Ese refrán es muy, muy cierto. Yo jamás le he dicho cosas horrendas a mis hijos y nietos menos. Qué bueno, Olena, qué bueno que no continuemos esto, porque efectivamente unos podemos tomar la decisión de no continuar esta cadenita, pero hay quienes lo continuamos, hay quienes, he escuchado gente que dice, gracias a que mi madre me pegaba, soy un hombre de bien. Gracias a que mi padre me decía tal y tal ofensa, es que soy un hombre tan provechoso y exitoso, o una mujer exitosa, o no puede ser que reconozcas que a través del maltrato hayas llegado a ser una persona de bien. Porque si algo es cierto, es que estamos viviendo un presente violento, que es la consecuencia de nuestro pasado violento. Somos hoy los niños que fuimos cinturoneados o gritoneados o regañados o castigados en algún closet, en algún armario oscuro para que nos portáramos bien. No generalizo, ha habido padres maravillosos que no hicieron esto nunca, pero la gran mayoría sí. Y por eso ahora vivimos una sociedad tan violenta. Somos gente con mentes difíciles, ¿no? Dice Olena que está de acuerdo. Sí, de verdad, por eso nos preguntamos por qué vivimos días de tanto enojo, de tanta ira. Porque hay gente que está iracunda y no sabe por qué. No sabe por qué hay gente que tiene aparentemente un modo de vida. Hola, Mari Carmen Vela, ¿cómo estás, preciosa? Hola, hola. Hay gente que vive una vida dentro de lo que cabe, armoniosa, y de todas maneras vive enojada, no está en paz, no está a gusto con su vida, ni con lo que está viviendo, ni con lo que está sintiendo o experimentando.
Pues porque traemos unos patrones de creencias muy arraigados, muy arraigados. Entonces, es tiempo de reflexión. Es tiempo de sentarte un momentito y decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy heredando? ¿Qué estoy heredando a otros? Es tiempo de limpiar, borrar, sanar todo eso que nos dijeron, todo eso que nos hicieron sentir. Lejos de reprochar, ay, mi madre, es que esa madre que tuve maltratadora. No, porque hay un trasfondo, hay un trasfondo enorme en todo lo que llegó a ti. Mi madre, por ejemplo, tiene una historia maravillosa. Ella fue la sexta de 6 hijos, de un padre mucho más grande que su madre, un padre hacendado, dueño de haciendas en el sureste de México, en Yucatán, un hombre muy guapo, adinerado, que prácticamente se llevó a una chiquilla de 14 años como se estilaba en aquellos tiempos. Se llevaban a las chiquillas guapas en su caballo, estos hacendados, y las convertían en sus mujeres, en sus esposas. Así que bueno, la abuela pues era una niña que tuvo 6 hijos. Y el abuelo se adentró en las apuestas, era un hombre que le encantaba apostar, no recuerdo si eran cartas, yo creo que sí era jugador de cartas allá en Mérida, Yucatán. Y hubo un momento en que perdió todo, lo perdía y lo ganaba, lo perdía y lo ganaba. Imagínense cómo crecieron estos 6 niños, de tener un tiempo todo y de tener un tiempo nada. Entonces, en una racha en que el abuelo pierde todo, la hacienda, los animales, los caballos, todo, viene un día para despejar la mente, se va con un hijo que tuvo con otra mujer, con un medio hermano de mi madre, se fue a pescar, ¿no? Se fue en su barca a relajarse, a pescar, sin enterarse de cómo estaba el tiempo, el clima, que se avecinaba o no. Es una zona de muchos huracanes, de muchos ciclones. Y resulta que cuando se va ese día a pescar para relajarse, viene un huracanazo y se pierde. El abuelo muere en su barca con su hijo, que tuvo con otra mujer, y nunca se sabe nada más del abuelo. Se pierde, se va, muere en alta mar. Y la abuela pues comienza a desesperarse porque la dejaron sin nada, ¿no? Porque era muy joven, porque no supo cómo sobrevivir ella solita, y va repartiendo a sus hijos con el padrino, con el tío, con la amiga, pues porque ella tenía de pronto que buscar en qué trabajar para mantenerse y mantener a sus hijos. Así que una de esas niñas es mi madre, crece en una casa que no era la suya, medio comiendo, medio siendo atendida, yéndose descalza a la escuela, con apenas un cuaderno, y era una niña con muchos deseos de aprender. Era una niña realmente muy inteligente, siempre lo fue, siempre tuvo esta sed de aprendizaje, de cultura. Entonces imagínense una niñita saltando en el lodo, en la lluvia, sin zapatos, para irse a la escuela. A los 17 años se va a la Ciudad de México y es cuando conoce a mi padre y bla, bla, bla. Así que todo lo que eres, todo lo que traes, eres. Y cuando no tienes estas capacidades que hoy tenemos de reflexión, pues lo continúas. Así que mi madre, supongo que me dijo y nos dijo a mis hermanas y a mí todo lo que aprendió en su niñez.
la manera en que trataron de educarla, personas que no eran sus familiares, qué tanto le decían como para doblegarla, como para educarla. Sus hermanos más grandes, hombres, pues eran toscos, rudos con ella. En fin, pues fue el resultado de su niñez, el haber educado a sus hijas de esa manera. Entonces, no podemos en ningún momento decir y culpar que porque mi madre me dijo yo soy así, que porque mi madre me hizo yo soy asá. Eh, Tenemos que romper con esa cadena en algún momento.